De mi parte, muchas gracias por estar aquí conectados un día ordinario. La verdad es que para mí es un gusto tenerlos acá. La intención nuestra como Álvarez y Álvarez es poder brindarles ciertos tópicos, ciertos temas que yo creo que son importantes verlos con tiempo. Ya vamos a ir entrando en materia, pero realmente es necesario para los que estamos interesados en la información financiera poder tener adelantos de este tema relacionado a las normas internacionales de información financiera, en este caso de la NIF 18. Hemos preparado un webinar con temas claves, con asuntos importantes que los pueden ir revisando en conjunto con la normativa, porque la normativa ya la emitió el IASB. Sin embargo, el periodo de implementación o la fecha de implementación está para todavía un par de años más, ¿verdad? Que eso igual ya vamos a irlo viendo. Sin embargo, les doy yo, como socio y director Ángel Álvarez, de parte de Álvarez y Álvarez, la bienvenida en este webinar. Me va a ayudar Aarón a hacer la presentación de los speakers para que nos conozcan un poco más quiénes vamos a estar dando esta charla. Muy buenos días con todos. Voy a comenzar con la presentación de nuestros instructores en este webinar. Voy a comenzar primero con nuestro socio director, Ángel Álvarez Pinto. Él es magíster en contabilidad y finanzas con certificación internacional en informes financieros o PIRS, certificado por ACA Global en Londres y First Manager ISO 31000 por PSG. Cuenta con más de 16 años de experiencia en auditoría en diversos sectores, líderes en equipos de firmas como HDL y Deloitte. Actualmente es director nacional de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, consultor de implementación NIF y docente en áreas de contabilidad y finanzas. Nuestro siguiente instructor es nada más y nada menos que el socio auditor Luis Alarcón, auditor con más de 23 años de experiencia en revisión de estados financieros en sectores como finanzas, industria, servicios, retail y seguros. Ha ocupado cargos como nivel de gerente, senior y socioauditor. Cuenta con una formación tanto en marketing, finanzas, administración y auditoría, con títulos tanto de tercer y cuarto de nivel. También cuenta como docente universitario, ha dictado cátedras de pregrado y posgrado en auditoría, contabilidad, finanzas y mercado de valores. Muchas gracias. Perdón, está el audio apagado. Ahí lo que mencionaba es ingeniero, no sé si usted quiere aprovechar para dar un par de palabras de introducción suyas también. No sé si está ingeniero Luis Alarcón para que nos ayude con una pequeña introducción suya para que antes de comenzar el tema NIF 18. Ahí está. Sí, muy buenas, ¿cómo le va? Sí, muchas gracias por estar a todos los presentes que están conectados. Se les agradece la participación en este pequeño webinar que tiene como objetivo darle algunos lineamientos relacionados con la aplicación de esta normativa que tiene su vigencia a partir del 2027. Entonces, para nosotros es un gusto que estén aquí. Con la firma Álvarez y Álvarez estamos siempre atentos para atender un poco sus dudas relacionadas con la aplicación de esas normativas que bien pudieran tener un impacto importante en sus estados financieros. Y en este webinar lo que vamos a tratar de darles es un acompañamiento, una directriz de qué debemos considerar para la aplicación de esta normativa en los estados financieros y más que nada cumplir con organismos de control, porque hay muchas compañías que van a tener su auditoría y el auditor de alguna manera va a pedirle la implementación de esta normativa. Entonces, bienvenidos, muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Entonces, igual con esa introducción que nos da el ingeniero Alarcón, yo puedo ir un poco aquí avanzando, pero como ya estamos un poco más conectados, la mayor parte, sí me gustaría mandarles una encuesta, una pequeña encuesta, que es una sola respuesta. En este momento lo pueden ver en sus pantallas. Básicamente, me gustaría saber realmente, yo sé que algunos tienen experiencia en la parte contable, auditoría, por lo que vimos en las inscripciones, pero sí nos gustaría saber antes de arrancar en qué grado deberíamos ir hablando en cada una de las láminas. Entonces yo creo que es importante saber el nivel que ustedes mismos consideran que tienen de las NIF, sobre todo cuando son temas un poco más avanzados. Generalmente la contabilidad se la clasifica en básica, intermedia y avanzada. Entonces, generalmente estos temas de NIF 18, NIF 17, NIF 16, NIF 19, que bueno, esa es otra norma que también estaremos dando otro webinar, pero yo creo que es importante. Creo que faltan pocos todavía para que terminen de votar. Estamos viendo que la tendencia es un nivel medio. Yo creo que vamos bien. Entre la mayor parte del porcentaje es entre básico y medio. Igual no tengan problema porque aquí estamos para darles al menos las mejores cápsulas para que se las lleven y las puedan considerar cuando ya lo puedan implementar en sus compañías o a lo mejor en sus estudios, ya no estén tan en blanco o que no tengan un conocimiento tan básico, ¿no? Perfecto. Yo creo que con esas votaciones estamos. Finalizo el tema de la votación. Básicamente un poco más del 80 o casi 91% está en intermedio, en nivel medio y básico. Y un 10% menciona que está en un nivel avanzado. Así que yo creo que estamos bien para arrancar. Igual yo aprovecho también parte de esta introducción es para que nos conozcan un poco más. No todos los que están dentro de este webinar son clientes nuestros y yo creo que es importante que nos conozcan un poco más dónde estamos ubicados. Nuestra matriz es en Guayaquil, pero tenemos una oficina en Quito también, donde atendemos a nuestros clientes en la parte de la zona de la sierra, Sierra Norte principalmente, ¿verdad? Y desde la oficina de Guayaquil generalmente atendemos todo lo que es zona austral y costa como tal, ¿no? De ahí lo que les puedo manifestar es que tenemos varias membresías, las cuales nos permiten tener acceso al público en general, a profesionales, a empresarios, donde podemos aportar nuestro grano de arena, como lo estamos haciendo en este momento, que justamente parte de todos estos convenios de apoyo que tenemos con estas instituciones. En algunas de ellas justo están apoyando este webinar y gracias a ellos es que estamos ahorita en este espacio, ¿verdad? Otro tema es que a inicios de este año nosotros obtuvimos la calificación AA de la certificación Mucho Mejor Ecuador y ahora estamos en un proceso también de certificación como empresas del Sistema B, que es un conglomerado de compañías que no solamente están pensando en temas monetarios o en temas de ganancias, sino que también apoya a la ciudadanía en general y al medio ambiente, que eso seguramente si nos siguen en redes lo pueden ir viendo más adelante porque todavía estamos en este proceso. Un poco de sectores que también atendemos, industrial, retail, consumo, salud, temas de energía y recursos. En el área del sistema financiero estamos también muy avanzados con diferentes clientes, todo lo que es banca cooperativa, todo lo que son industrias, empresas comerciales, sector automotriz, compañías de seguros y a instituciones del gobierno. De ahí, nuestros servicios no solamente estamos enfocados en el tema NIF o en el tema de auditoría, están diferentes servicios. También estamos involucrados a través de otro socio, Manuel Santos, en el área de impuestos ilegal, con asesoría tributaria, recuperación de impuestos, precios de transferencias y demás servicios. Y otros servicios que también ofrecemos, o grandes servicios, que es el área de consultoría en la parte de riesgos, temas metodológicos a nivel administrativo y financiero, valoración de empresas y due diligence. Y en el
digamos, en el gran sector de Business Process Solutions son básicamente, entre otras palabras, el tema de outsourcing eh, contable, de nómina, financiero, reingeniería de procesos de negocios, transformación digital, desarrollo de software o implementación de ERP y demás servicios que también ofrecemos a través de más socios y personal técnico que tenemos en la firma. Y por último, los invito a que con su celular, ¿verdad? Puedan escanear este código. Igual al final lo vamos a volver a colocar. Es nuestro newsletter que está en nuestra página de LinkedIn, ¿ya? Esta página, dentro de este newsletter, ustedes van a encontrar semanalmente o mensualmente información técnica, ¿verdad? Relevante para su ejercicio profesional o empresarial. Entonces yo creo que es importante sí tener estos espacios para obtener información de la mano, ¿no? No sé si, por ejemplo, ustedes tuvieron conocimiento, pero hace poco se aprobó a través de la Asamblea, ¿verdad? Un habilitante o una ley que habilita a que las cooperativas se puedan transformar en bancos. Quizás ese es un tema de otro webinar, de otra charla, pero yo creo que es importante estar al tanto de estos temas que son parte del día a día de nosotros como profesionales a nivel contable, financiero, auditoría, contraloría, legal, impuestos y demás, ¿no? Entonces, para no quitarles tampoco tanto tiempo en tema introductorio, yo creo que ya arranco específicamente en cuáles son estos impactos, porque para eso ustedes están acá en el webinar, ¿no es cierto? Principalmente, ¿por qué impactos y consideraciones de la nueva NIF 18? Es porque realmente hay una serie de temas que hay que irlos revisando con tiempo. La primera recomendación que yo puedo dar en esta primera lámina es que de verdad hay que ir a revisar estos estados financieros porque van a tener muchos cambios que posiblemente puedan llevar a empresas tecnológicas inclusive a involucrarse en estos procesos. Hay un tema que ahí el ingeniero Alarcón, seguro, y ustedes también están de acuerdo conmigo, es que generalmente cuando hablamos de NIF, nos dicen, no, es que el contador tiene que hacerlo porque él tiene que saberlo. Y generalmente, cómo está concebido, cómo está construida la norma o el conjunto de normas que llamamos NIF, ¿verdad? Está construido en un sentido financiero en donde se involucran diferentes áreas. Ya esto lo hemos dicho, creo que muchos speakers, muchas firmas, muchos profesionales a lo largo de los años, y creo que ya esto es un tema que lo sabemos, es que para hacer todos estos procesos, generalmente no solamente o el financiero o el auditor y el contador tienen que estar involucrados, tienen que estar involucrados eh, sector o departamento legal, departamento específicamente tecnológico, dependiendo obviamente de los temas que tengamos que ver, seguramente peritos, porque hay muchos temas que generalmente tienen que ver con peritajes, ¿verdad? Con cálculos matemáticos muy específicos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, yo me adelanto a decirles que aquí inclusive hay que involucrar al personal tecnológico de las empresas o ir buscando empresas o firmas que tengan un conjunto de profesionales multidisciplinarios que ayuden en este proceso. ¿Por qué? Porque la NIF 18 viene a reemplazar básicamente a la NIF 1, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? La NIF 18 afecta al conjunto completo de estados financieros. Creo que la mayor parte de ustedes debe de saber que el conjunto completo de estados financieros en general es estado de situación financiera, que lo tienen ahí en la pantalla, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de presentación del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas. Aquí yo creo que la primera pregunta que ustedes se deben de estar haciendo es ¿por qué hay seis? ¿Ya? Y ya les explico por qué. ¿Qué es lo que sucedió a lo largo del camino de la construcción de las NIF? Se decía, o se estila a decir, ¿verdad? O se estila a mencionar, que de hecho así lo dice dentro de la normativa, la anterior, es que el estado de resultados es un estado de resultados integrales, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Aquí el IASB justamente hace énfasis en que, y de hecho lo sabemos, si no hay un resultado integral, no deberíamos presentar un estado de resultados integrales, y por eso el IASB mismo
lo ve o lo concibe como que son dos estados financieros diferentes. Y para temas prácticos de explicar esta parte de acá, de cuáles son estas afectaciones, el mismo IASB preparó esta lámina básicamente. Esto es una traducción de un material técnico del IASB, es información de primera mano, no es información que se escapa o va por fuera o no tiene un sentido o va alineado, ¿ya? Al IASB es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, ¿verdad? Y si ustedes ven el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de ganancias y pérdidas, como ustedes lo quieran llamar, el nombre realmente para la norma no impide que ese sea el objetivo que queremos presentar en un estado financiero. ¿Por qué ustedes ven azul el estado de pérdidas y ganancias y las notas explicativas? Es porque son quienes van a tener mayores cambios. Esta NIS 18 viene a hacer cambios bien específicos y bien puntuales y hacer exigencias básicamente de estructura en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuál es otro estado que tiene ciertos cambios? Por eso está de color celeste, el estado de flujos de efectivo. De hecho, aquí abajo está cada uno de los colores. Y cambios mínimos va a darse en el estado de situación financiera o balance general, como ustedes le quieran llamar, el estado de presentación de resultados integrales, haciendo énfasis que el IASB lo ve como dos estados financieros separados, pero no significa que ahora vamos a presentar un estado financiero más. Simplemente que como nosotros hemos trabajado, los que hemos tenido experiencia en la presentación de estados financieros, en la revisión de estados financieros, cuando se agrega una línea al final o un grupo, ¿verdad? eh, Dentro del estado de resultados mismo, que es la parte de los resultados o cambios que se han dado por el resultado integral. Es como una sección adicional después de la utilidad normal o habitual que estamos o que hemos estado contemplados hacer a lo largo del tiempo. Pero el IASB te dice, ¿sabes qué? Tú como tienes concebido el estado de resultados integral o esos ajustes que se han ido haciendo por temas relacionados a temas normativos, ¿verdad? Que en específico pueden darse por muchas razones, que eso ya lo vamos a ver. Pero el punto es que hay que tener claro que el estado de pérdidas y ganancias, como lo hemos estado estructurando hasta ahora, va a cambiar totalmente. Eso es lo primero, ¿ya? Y aquí yo tengo justamente la siguiente lámina, me va a ayudar a mí a poder explicar esto. Regálenme un segundo para hacer anotaciones aquí. Aquí tenemos en la parte izquierda los estados financieros primarios. Entendemos que el estado o los estados financieros primarios son eh, balance, estado de resultados, ¿verdad? Y de ahí viene el tema del estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. ¿Qué es lo que proporciona los estados financieros primarios? Resúmenes estructurados útiles donde ustedes, y yo estoy seguro que lo han visto seguido, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, el flujo de efectivo de la empresa. Ya, pero ¿cuáles son estos cambios que introduce la NIF 18? Lo primero es que van a existir ahora dos subtotales definidos. Ahora, yo aquí, esto no está en la lámina, pero la base fundamental cuando el IASB estuvo en las mesas técnicas que lo hizo a nivel mundial. ¿Por qué digo a nivel mundial? Porque el IASB generalmente para emitir una normativa nueva hace una serie de mesas técnicas, ¿verdad? Con profesionales que de primera mano son de Europa, porque el IASB está en Inglaterra. Hace mesas técnicas para ir haciendo, entre otras cosas, lluvia de ideas, presentación de propuestas, criterios. Por ahí hay otro grupo también técnico que hace las revisiones específicas de qué es lo que se está escribiendo dentro de estas nuevas normas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los estados financieros, y ustedes seguramente no se habrán dado cuenta, no todos los estados de resultados, sobre todo, tienen la misma estructura. ¿Qué es lo a qué me refiero yo? ¿Por qué digo que no tienen la misma estructura? Hay compañías
por el tipo de servicio, por el tipo de bien que venden o por el servicio que venden, por su naturaleza, por su sector donde operan. No todas tienen generalmente el mismo nivel de cuentas, no tienen la misma complejidad. eh, y eso hace que muchas compañías tengan o estados financieros más simples o más complejos, que inclusive tienen que ver también con un tema de toma de decisiones. Ya, las estructuras de los estados financieros generalmente han respondido todo este tiempo y van a seguir respondiendo a un tema de que yo como director, yo como dueño de la empresa, yo como ejecutivo, yo como parte del directorio, como gerente general o como líder de una empresa, o yo inclusive como financiero, como contralor o como contador, yo quiero hacer una presentación de estados financieros que sea lo mejor leído posible, lo mejor interpretado posible. Y muchas de las veces lo que se estila a hacer es que tenemos una utilidad neta, ¿ya? Que es lo que generalmente tienen todos los estados de resultados o los estados de pérdidas y ganancias, pero no, digamos, la estructura de arriba hacia abajo, donde está ingresos, la estructura normal de un estado financiero, y creo que ahí lo pueden ir sacando de la experiencia que tienen, es ingresos, los costos o costo de venta, tenemos una utilidad bruta, ¿cierto? Y de ahí vienen otros gastos, gastos administrativos, gastos de venta, gastos de representación, tenemos a lo mejor un tipo, un subtotal, ¿ya? Que no todos los estados de resultados tienen una utilidad operativa, o no tienen, todos tienen una utilidad bruta, o no todos tienen una utilidad antes de financiamiento de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la línea de financiamiento se la agrega a otro grupo. Puede ser gastos administrativos. No todos los estados de resultados, ojo, no todos los estados de resultados son iguales, ¿ya? Ya digo, esto responde mucho a lo que generalmente se espera del estado financiero para leerlo y también obviamente haciendo match con la normativa vigente contable y financiera. Entonces, en este sentido, lo que concluyó Elías B es que viendo todos los estados financieros alrededor del mundo, ojo, alrededor del mundo, no los estados financieros, o al menos el estado de pérdidas y ganancias, no es homogéneo. Eso es lo que se dio cuenta Elías B. Y yo estoy seguro que todos nos hemos dado cuenta de eso. Es tanto la falta de homogeneidad que tiene el estado de resultados o todos los estados financieros en sí, que ustedes seguramente han tenido la experiencia o saben que, espérame un segundito, que seguramente tienen complejidad, sobre todo cuando estamos a fin de año, que es lo que les pasa a algunas personas que seguramente han tenido ese espacio de hacer el envío anual, ¿verdad? A la super de compañías, que nos piden un formato específico. De hecho, ese tema de los formatos específicos que piden las superintendencias no es un tema nuevo, no solamente pasa aquí en el Ecuador, pasa también en otros países. No somos los únicos, también ahí para que se sientan un poco tranquilos de que no somos los únicos que estamos embarcados en estar armando un formato específico para mandarlo a la super de compañías, pero más allá de lo que puedan solicitar las superintendencias a nivel global, es que la norma NIF no estaba tan, como nos han dicho hasta ahora, ¿no? Y es lo que se ha estilado a hacer. La normativa NIF no son reglas a seguir, ¿verdad? Así estrictas, sino que te dan parámetros para irlo siguiendo y tener un estado financiero estrictamente a nivel financiero como tal, no solamente contable como se hacía en el pasado, o no estarnos apegando a la parte tributaria. Entonces, en ese sentido, el IASB introduce dos subtotales que son obligatorios. Es decir, un estado de pérdidas y ganancias que no tenga estos dos subtotales es un estado que no es un estado financiero o va a ser un estado financiero que no se está presentando bajo esta nueva norma. Lo otro, y yo creo que es lo más radical, porque el tema de los subtotales yo creo que es un tema, creo que de costumbre o de niveles de presentación que lo hemos visto en diferentes materias, seguramente en pregrado, en posgrado, en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestro día a día laboral, lo han visto, que se lo presenta como utilidad operativa, siempre ha existido,
La utilidad antes de financiamiento e impuestos sobre la renta no es novedoso para nosotros. Es un tema que muchas compañías sí lo tienen así armado, así que no hay ningún cambio que hacer. Solo que ahora es estrictamente solicitado por la norma, ¿ya? Y el segundo punto en este sentido de los cambios introducidos sobre todo en la declaración de pérdidas y ganancias, es que van a haber categorías de clasificación. Y seguramente a algunos les hará sentido que esto no es nuevo tampoco, pero ahora se va a introducir a pérdidas y ganancias. ¿Por qué digo que no es tan nuevo? Porque el estado de flujo de efectivo ya tiene esta consideración. Ahora, el estado de pérdidas y ganancias va a tener una clasificación por categorías, ¿ya? ¿Qué significa? Que va a haber operación, vamos a tener que clasificar los ingresos y gastos por inversión, por financiamiento, el impuesto a la renta y operaciones descontinuadas. Ojo, estas son categorías que estrictamente tienen que ser presentadas dentro del formato del estado de pérdidas y ganancias, no son una opción, ¿ya? Ahora lo está exigiendo la norma o lo va a exigir la norma cuando entre en vigencia, ¿ya? Pero eso es lo distinto, que esto es, digamos, pasarlo, ¿verdad? Visualmente o estratégicamente a un formato en donde yo voy a poder ver el flujo de efectivo, cómo opera generalmente, cómo está clasificado o de dónde nace realmente el flujo o de dónde se paga realmente el flujo. Pero no, nunca, hasta ahora, con este cambio del anís 18, hacía sentido o hacía match o empataba el tema de dónde viene esta operación, si esto es de operación, si es decir, si es operación, ¿qué quiere decir? Que es seguramente del giro directo del negocio, compra-venta, desarrollo de un servicio, ¿verdad? Inversión, que a lo mejor yo sí, a lo mejor tengo unas inversiones y por eso ahora lo tengo que categorizar como inversión, pero en mi estado de flujo no empataba. Ahora va a guardar sentido el estado de pérdidas y ganancias con el flujo, ¿ya? Adicionalmente, hay ciertos cambios, por eso lo que está en azul es lo más fuerte de los cambios, ¿ya? Pero hay cambios limitados relacionados al estado de flujo de efectivo y al estado de situación financiera. ¿Ya? ¿Por qué limitados? Porque básicamente en lo que cambiaría es porque desde el origen de la operación o de donde nace la operación, desde donde va a estar registrado, cuando es un ingreso o un gasto, ya van a haber cambios y eso seguramente va a terminar cambiando un poco el estado de flujos de efectivo. Eh, en el caso del estado de tensión financiera en el balance, no hay cambios tampoco tan relevantes que sean de preocupación, ¿verdad? Para irlos tomando desde ya, pero yo creo que el estado de pérdidas y ganancias, como en todas estas categorías, ahora, más allá de lo que está en la lámina, porque yo hablaba de que tenemos que ahora más que nunca involucrar a otro tipo de personas especializadas en otras áreas? Si yo tengo un software, un ERP, un software contable, un ERP, donde yo tengo un estado de resultados que se me genera automáticamente de forma mensual. Yo le doy un clic y me sale el estado financiero como me lo solicitan de la matriz, o como yo ya lo tengo estructurado, o como el software me lo arroja. Primero que tengo que pedir dos cosas a la persona que me está ofreciendo el servicio del software, ¿verdad? O al dueño del software, si es que yo estoy pagando un alquiler de software de esta naturaleza, es pedirle, oye, necesito que estos subtotales ahora aparezcan en mi lista de resultados. Y aparte, yo necesito, seguramente, es una de las posibilidades, es que se rearme nuevamente el plan de cuentas, porque eso cambia todo. ¿Ya? Así como en su momento se armó el balance ligado a un tema de activo no corriente, pasivo no corriente. Seguramente ahora voy a tener un estado de pérdidas y ganancias donde voy a tener eh, categorías operación, inversión, financiamiento, impuesto a la renta y operaciones descontinuadas y sobre eso armar realmente un plan de cuentas. ¿Ya? Seguramente no voy a comenzar solamente con los ingresos, con los costos, como dije hace un rato, con los gastos administrativos y demás, que no digo que eso va a desaparecer, pero me está pidiendo esta nueva norma que yo tengo que categorizar de esta nueva forma. Entonces, donde no hay cambios y donde ustedes realmente no van a percibir los cambios,
Es en cambio en la declaración de los resultados integrales, porque, porque directamente algún tema que afecte no lo va a haber. En el estado de cambios en el patrimonio tampoco, no hay ningún cambio ni de presentación ni de revelación. Con respecto de las notas, un punto importante aquí, que igual el ingeniero Alarcón va a hablar un poco más ampliamente de esto, es que dentro de las revelaciones que se introducen, ¿verdad? Dentro de la NIF 18, ¿qué quiere decir revelaciones? Son eh, situaciones que yo tengo que explicar o ampliar dentro de estas notas. Pero ¿qué son? Ahora yo voy a tener que presentar las medidas de desempeño que están definidas por la administración. ¿Qué significa eso? Me adelanto un poco. Cada administración tiene unas medidas de desempeño diferentes por su sector, otra vez, por su sector, por los clientes que tiene, por la competencia, porque yo opero en una región diferente que no es la misma, un sinnúmero de situaciones. O porque yo tengo créditos del exterior y a lo mejor yo tengo que cumplir con ciertos parámetros y por eso a mí me interesan unas medidas de desempeño y a otras compañías del mismo sector a lo mejor le interesan otras medidas de desempeño. Muchas de ellas se pueden parecer generalmente porque estamos hablando de temas financieros, pero muy seguramente no en todos los casos. Otro tema que se va a tener que revelar dentro de las notas, miren la diferencia que hay aquí, es que se va a tener que revelar ahora en notas los gastos específicos por naturaleza. Antes era una opción, ahora es una obligación. Todas las compañías bajo NIS 18 van a tener que presentar, o dentro de las revelaciones, van a tener que especificar cada uno de esos gastos que han tenido en el año por la naturaleza. ¿Ya? Me dirán, no, pero es que siempre hacía así. No, no era una exigencia de la NIC, ¿ya? No era una exigencia específica. Tenías diferentes opciones para poder presentar tus gastos. No necesariamente todo era por gastos por naturaleza, ¿verdad? Pero sí, sí es importante ahora saber que tenemos que dentro del proceso de emisión de estados financieros, vamos a tener que revelar los gastos por naturaleza. ¿Ya? Otras revelaciones trasladadas de la NIC 1, por ejemplo, son las políticas contables, eso sigue igual. Creo que ese es un tema que se me escapaba un poco. La NIF 18, perdón que haga este paréntesis, pero la NIF 18 es básicamente una NIC 1 con muchas modificaciones. Lo que hizo Elías Víez es decir, sabe que no vamos a modificar la NIC 1, sino que vamos a trasladarla a una nueva norma. Pero la esencia de la NIF 18 está fundamentada en la NIC 1. Y todos los temas que estoy ahorita yo exponiéndoles es básicamente la misma base de NIC 1 con ciertas modificaciones, pero las modificaciones fueron tan profundas, se están dando cuenta, que lo que hizo el ISB es mejor presentar una nueva NIF, que al final del día, quizás los que tienen un conocimiento más intermedio o avanzado, saben que el objetivo del ISB es que las normas internacionales contables o de contabilidad, las NIC, ¿verdad? Ya no existan, sino que solamente quedarse con lo que son las normas internacionales de información financiera per se. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras revelaciones que sí van a seguir formando parte, que toda la vida han formado parte? Es fuentes de incertidumbres de las estimaciones, la gestión de capital y convenios de deuda. Sí, hay una persona que está con el audio encendido. Ya, ahora sí estamos. Continuamos. Otro punto acá es la mejora de la comunicación del rendimiento financiero. Dentro de las NIF 18, vamos a tener que revelar muchos temas. Uno de ellos son los subtotales definidos dentro del estado de pérdidas y ganancias, que tienen que ver con la utilidad operativa y el beneficio de financiación, beneficios antes de financiación o utilidad antes de las operaciones de financiamiento e impuestos sobre la renta. ¿Ya? Esto está escrito así de manera así como beneficio y van a haber términos diferentes, es porque esta norma la hacen para el globo en general. El segundo punto es la revelación de las medidas de desempeño. Aquí, como ya les había manifestado hace un rato, van a ver
totales o subtotales que son requeridos por la norma NIF, las medidas de desempeño, o como los dicen en inglés, los MPM, ¿ya? Son subtotales de ingresos y gastos que se utilizan en las comunicaciones a la gerencia sobre aspectos de desempeño financiero de la empresa en su conjunto. Les voy a dar un ejemplo. Estoy seguro que muchas personas que están acá en el webinar han tenido oportunidad de presentar estados financieros. Pero generalmente los estados financieros cuando van al directorio, a la gerencia o a un cuerpo, ¿ya? Dentro de la organización que toma decisiones, no solamente toma decisiones con el juego completo de estados financieros. Hay una serie de otros parámetros que son evaluados, ¿ya? Y ahí viene el tema, por ejemplo, el tema de los ratios financieros, ¿ya? Los ratios financieros que pueden ser los típicos que conocemos o pueden ser otros mucho más avanzados, ¿verdad? Todos estos son medidas de desempeño. El IASB decidió nombrar las medidas de desempeño porque es el término estándar para poder hacer una medición de la parte financiera de cualquier entidad. Y se dirán, sí, pero ¿por qué ahora lo colocan? Porque el IASB se dio cuenta también, ese es otro de los temas que se dio cuenta en estas mesas técnicas, que hay mucha información por fuera del juego completo de estados financieros. ¿Ya? Seguramente nos toma mucho tiempo armar el juego completo, que son 5 o 6 estados financieros, el juego completo de estados financieros, pero cuando yo voy a directorio, cuando yo soy el líder de un área y tengo que presentar los resultados del año, tengo que presentar cómo estamos en la rotación de inventario, cómo nos fue con el tema de rendimiento financiero, pero esa información debería estar en el estado financiero o en el juego completo de estados financieros. Sin embargo, es información adicional que yo preparo como financiero, ¿verdad? Seguramente el financiero es va a estar involucrado en este punto porque tiene que ver con qué está sucediendo con la compañía, si estamos teniendo resultados a nivel de operaciones, a nivel de inversión, a nivel de financiamiento, y si se dan cuenta, todo esto va de la mano porque al final del día lo que se pretende con la presentación de estados financieros es que realmente a mí me permita evaluar el rendimiento de mi compañía. Y no solamente el rendimiento de la compañía, sino también un tema que yo lo expongo siempre, el tema de negocio en marcha, tiene que ver muchísimo con el rendimiento financiero. Todo está ligado al final del día. Todo el marco conceptual, ustedes saben, o seguramente lo han escuchado en algún momento, que está basado en ciertas premisas. El negocio en marcha es uno de ellos. Si yo no tengo una compañía que está en negocio en marcha, yo no puedo aplicar NIF, ¿ya? Y hay una serie de categorías o de digamos que de estados, dicho de otra forma, en donde yo tengo que encajar a la compañía para yo saber si está como negocio en marcha o no. Hay diferentes situaciones que a mí me permiten saber si mi compañía está bien o no. Y un tema que muchas veces hablo con empresarios inclusive es, tú tienes la información financiera. Cuando hacemos consultoría financiera les decimos lo siguiente. Tú tienes la información financiera, tienes al contador, tienes al financiero, te dan la información, pero tú no sabes leer el estado financiero o te falta que te expliquen mucho más ciertos temas. ¿Qué es lo que pasa con muchas compañías por este tema? Y hago hincapié en esto porque tiene que ver, porque es la parte fundamental de las NIF. Esto es financiero, ¿ya? Hay compañías que dicen, no, pero es que yo sí tengo dinero en la... Pasan dos cosas. Hay compañías que dicen, yo tengo dinero en bancos y significa que yo estoy líquido como compañía, me va bien. Pero cuando vamos a ver el estado financiero, tienen una serie de préstamos con bancos. Es decir, que el dinero que tienes en el banco es porque prestaste dinero, más no porque realmente tienes una capacidad de recuperación de cartera adecuada. Porque ¿qué es lo que pasa? Esa misma compañía que dice que está muy bien líquida, está súper líquida, ¿ya? Nos pide asesoría a nosotros para poder tener líneas de financiamiento o está con abogados haciendo reclamos de cobranzas o tiene que estar haciendo otro tipo de negociaciones con entidades que compran facturas para poder tener el financiamiento y recuperación de esa cartera. Entonces, algo está pasando ahí. Y todo esto, evidentemente, no está dentro del conjunto completo de estados financieros que todavía, toda la vida nos han enseñado desde la universidad o desde que en Ecuador se implementa o se implementó las NIF, ¿verdad? Desde el 2006, que fue la primera vez que salió la primera resolución donde se ordenaba que en Ecuador iban a aplicarse este cuerpo normativo y bueno, y todas las fases que sucedieron después, que eso es estrictamente bajo supercompañías.
Pero básicamente es eso. Todas esas medidas de desempeño que obviamente el IASB no puede ponerse a hacer un listado de todas, porque como digo, para diferentes compañías que inclusive funcionan en el mismo sector, son diferentes líneas de revisión. ¿Ya? Pueden haber subtotales, pueden haber índices, pueden haber, inclusive en reuniones en directorio no solamente se ve la parte financiera ligada a temas cuantitativos, sino también a nivel cuantitativo, ¿ya? KPIs, tiempos de respuestas en muchos temas. Hay un sinnúmero de temas que se ven generalmente ya a ese nivel, y no solamente hablando de grandes directores, porque me estoy refiriendo solamente a corporaciones, sino a entidades pyme o a entidades ya mejor estructuradas que sí ven este tipo de información, sí lo evalúan, sí necesitan este tipo de información y se lo piden al área contable o financiera para que lo prepare y se lo presente en conjunto con otros estados financieros. Entonces ahora la NIF 18 lo que dice es, ¿sabes qué? Como tú tienes esos puntos de interés a nivel de rendimiento financiero, ahora preséntalo, ahora revélalo, pero ahora va a ser exigido, ¿ya? El tema aquí es tener una especie de estándar, que yo no sé si a lo mejor las super comillas no se ha pronunciado por estas nuevas normas. Digo nuevas porque estamos hablando de la NIF 17, NIF 18, NIF 19. No ha hablado tampoco nada de las NIF de sostenibilidad, no las ha aceptado, por así decirlo, o no ha tenido ningún pronunciamiento oficial al menos, pero yo creo que aquí el reto es entrar a estandarizar un poco esto. No sé si al final la super de compañías, ya lo veremos más adelante, vaya a querer estandarizar estos MPM, y eso habría que ver definitivamente si lo hace o no este organismo de control. El tercer punto son requisitos mejorados para la agrupación y desagrupación de información. Esto básicamente tiene que ver con que los estados financieros, la NIS 18, incluye requisitos de presentación en los gastos de explotación, de estado de pérdidas y ganancias, las revelaciones de los gastos específicos por naturaleza y otra información adicional que debería ir etiquetada bajo la premisa de otros, que eso también es un tema eh, que no necesariamente busca lo típico, ¿no? Ir a poner en otros todo lo que no sé dónde encajarlo, sino más bien tener las categorías, como le decía, operación, inversión, financiamiento, pérdidas y ganancias y demás, en categorías específicas donde yo lo tenga así concebido desde el software, inclusive, ¿ya? Adicional, déjenme ir borrando esto de aquí. Adicional, en adición a lo que ya les he manifestado con respecto de estos cambios en el pérdidas y ganancias, este es el ejemplo claro de lo que yo les comentaba. Nosotros tenemos seguramente un plan de cuentas donde tengo ingresos, costo de ventas, beneficios brutos o utilidad bruta, pero ahora tengo que armarlo por categoría. Seguramente muchas compañías lo que harán en su momento es, ¿sabes qué? Descarga el mismo estado financiero que hemos descargado toda la vida y ponte en un Power BI o en Excel para armar un tema de un VLOOKUP, ponle categorías a mano y ya está. Puede ser una solución, pero sabemos que técnicamente hablando, a nivel de agilidad y de eficiencia en la parte operativa financiera, no debería ser así. Y por eso yo recomiendo que esto se vaya estructurando desde el plan de cuentas en la parte del software, ¿ya? Es mejor, es más recomendable, evita algún tipo de problema y generalmente si estamos en equipos contables financieros grandes donde hay más de 5 personas, es mejor estandarizar esto. ¿Ya? Estandarizarlo dentro del mismo software, que ya sea la mayor parte de registros a nivel automático, que es lo que generalmente se ha estado estilando a hacer en la parte contable y financiera, sobre todo hablando de que ya estamos en una era de inteligencia artificial en donde esto debería ser cada vez eh, más regular, ya no debería ser un tema novedoso. Hay que hacer cambios en los software cada vez y cuando, porque la tecnología va avanzando, ¿no? Esto de aquí yo creo que ya lo he explicado la mayor parte del tiempo. Y con respecto, solamente para adicionar a lo que ya he expuesto hasta ahorita, es los famosos MPM. Ya, aparte de los subtotales de ingresos y gastos,
que son distintos en la NIF 18 y específicamente la empresa qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que la empresa ha hecho hasta ahora. Utiliza en comunicaciones públicas, fuera de los estados financieros, en lo que les manifestaba, utiliza ciertas comunicaciones que están por fuera de los estados financieros y lo único que está haciendo el IASB es decir, oye, tú tienes medidas de desempeño financiero específicas que te lo ordena la gerencia o que le exige la gerencia y ahora yo quiero que tú los reveles, porque eso ayuda a que los stakeholders entiendan el estado financiero realmente. ¿Por qué? Si nos vamos al objetivo de la NIFUL, todos sabemos que la NIFUL a nivel de la concepción como está, es para aquellas compañías que son de interés público, aquellas que cotizan en bolsa, ¿ya? Si yo soy una persona, un inversionista, si ustedes son inversionistas y a lo mejor algunos de ustedes que están aquí en el webinar seguramente han invertido en una compañía, no voy a decir nombres, pero hay un sinnúmero de compañías donde te dicen invierte tal cantidad de dinero y anualmente te dan cierto porcentaje de rendimiento o de utilidad de acciones. Eso, evidentemente, en la medida de lo posible, háganlo siempre a través de la bolsa de valores o la de Quito o la de Guayaquil, para que no cometan el error de invertir en una entidad que no está regulada, sobre todo. Pero ¿cómo yo puedo tomar decisiones para poder invertir más o invertir menos? Si a mí solamente me entrega la super de compañía que está ahí en la Intendencia de Mercado de Valores, me entrega un reporte que es el estado financiero y no hay más. Y tengo que esperar solamente hasta fin de año para poder ir como accionista, ¿verdad? Y yo tengo que estar esperando hasta fin de año para que a mí me entreguen un reporte de los estados financieros y en una línea diga cuánto es la utilidad para que se distribuyó para los accionistas. Pero hay otra información que no necesariamente me la comparten o que no solamente o que no necesariamente es pública, ¿ya? Entonces hay otra información que lo que exige ahora el IASB es que no esté en diferentes documentos que no son oficiales o que no están contempladas dentro del cuerpo normativo de las NIF, sino que lo que me pide ahora el IASB es, tú tienes MPMs, ¿ok? Entonces lo que vas a hacer ahora es presentármelos como revelaciones. ¿Ya? El otro punto, ¿verdad? Es el segundo que está aquí, es comunicar, o la intención es esa, ¿no? Comunicar a los inversores la visión de la dirección sobre un aspecto de rendimiento financiero, que aquí vendrían a ser los ratios financieros, para yo poder entenderlo mejor, ¿verdad? De la empresa en su conjunto, porque acuérdense que el objetivo del conjunto completo de estados financieros es evidentemente responder a lo que le interesa valga la redundancia, a aquellos individuos o personas jurídicas que están interesadas dentro del conjunto completo de estados financieros, que son accionistas, clientes, proveedores, empleados, bancos, organismos de control, inversores, o inclusive para el tema de... Y de hecho, una de las cosas que puede llegar bastante acá es que, por ejemplo, sabemos por noticias públicas que cada vez más desde afuera están comprando compañías ecuatorianas. Que tengan la plena seguridad que en proyectos de due diligence o de auditoría o en procesos de adquisiciones y fusiones a nivel global, no solamente el juego completo de estados financieros es lo que revisa el posible comprador de una compañía, revisa justamente todo esto. Hay una serie de, obviamente, una serie de cálculos matemáticos que ya tienen que ver con un tema de valoración de empresas y la negociación per se que hay que hacerla entre ambas partes, pero justamente ese es el punto. Y yo creo que esto de acá ayuda a que no exista información que recién se tenga que estar habilitando o generando o información que tú la tienes ya en un reporte pero no la estás acompañando en el estado financiero, sino que ahora la NIS 18 te va a exigir como contador, como financiero o como compañía en general, que toda esa información la tengas disponible para que estos stakeholders puedan tomar las mejores decisiones y entiendan realmente el desempeño financiero de la compañía. ¿Ya? Déjenme borrar esto de aquí. Con respecto de los subtotales, pues subtotales de ingresos y gastos, y eso ya les he básicamente ido contando cuáles son estos cambios. Está aquí el tema del beneficio ajustado, beneficios operativos ajustados, ganancias ajustadas antes de intereses.
que son unos ejemplos básicamente de estos índices de rendimiento financiero o MPMs, ¿verdad? Que va también adicionalmente en estas medidas de rendimiento. Todo lo que ya está especificado por las NIF, la utilidad operativa, el beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, todo eso está, por ejemplo, si ustedes tienen activos que están siendo deteriorados, evidentemente bajo la aplicación de la NIC 36, todo eso tiene que ser revelado y es una medida de desempeño al final del día. Otras medidas de rendimiento es el flujo de caja libre, de hecho muchas compañías lo calculan para poder tomar decisiones, rentabilidad de los fondos propios, deuda neta, el número de clientes, satisfacción de clientes y demás. ¿Qué otras comunicaciones públicas están fuera de los estados financieros? Eh, Puede ser el tema del plan estratégico, ¿ya? Es un tema que generalmente no es que se comparte. Otras compañías lo que han estado, digamos, embarcados en esta ola de todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, toda esa información ayuda. De hecho, en mercado de valores ayuda mucho este tipo de información por fuera de los estados financieros que está haciendo una compañía y si lo ejecuta es que una compañía, aparte de que está ganando dinero o que está generando utilidades, que es importante, pero hay muchas compañías o personas o inversores que toman decisiones, ¿por qué? Porque una compañía está viendo la parte social, porque una compañía está viendo la parte de, ya, es que estamos apoyando a la parte verde para poder reforestar, etcétera, etcétera, y ahí viene el tema de los bonos eh, temáticos, temas de los bonos violeta, los bonos verdes, toda esa información es clave para que los stakeholders tomen decisiones. Otro punto de vista de la gerencia es que evidentemente hay ciertos temas que la regulación no solicita, en otros casos el mismo sector lo exige, ¿verdad? Pero son puntos de vista de cada una de las gerencias, de cada una de las compañías. ¿Qué divulgaciones se requieren para los MPM? Conciliación de la medida y subtotales directamente comparable a la NIF 18, que eso ya está específicamente, ya lo he comentado. Una descripción de cómo la medida comunica el punto de vista de la gerencia. Esto de aquí es clave, porque yo les he hablado que hay que hacer divulgaciones de medidas de rendimiento financiero, pero ¿qué es lo que tengo que presentar dentro de esas medidas? Una explicación de cualquier cambio en los MPM de la empresa o en la forma en que se calculan los MPM, porque eso hay que especificarlo. Hagamos de cuenta que es un símil a la revelación, por poner un ejemplo, es un símil a la revelación que se hacen en diferentes aspectos relacionados a cálculos matemáticos como el tema actuarial, ¿ya? Donde se especifican cuáles son las condiciones que se fueron tomando en cuenta para poder llegar a los cálculos de esas provisiones. Solo que ahora tiene que ver con temas de rendimiento financiero y cómo los calculo, todos aquellos parámetros que yo utilicé para hacer mis cálculos de los MPMs que yo estoy revelando en mi juego completo de estados financieros, tengo que evidentemente también revelarlos para que los stakeholders puedan recalcularlos y comprobarlos también. También hay que agregar, miren lo que dice aquí, punto súper importante, una declaración de que que esta medida de desempeño refleja el punto de vista de la gerencia sobre un aspecto del desempeño financiero de la empresa en su conjunto y no necesariamente comparable con medidas que comparten etiquetas o descripciones similares proporcionadas por otras compañías. Este básicamente es un disclaimer que es importante ahora que vamos a implementar esta NIF 18, tenerlo claro porque yo puedo calcular de una forma o a lo mejor yo puedo ser más ácido en un MPM, ¿ya? Pero otra compañía no lo hace y a lo mejor la comparación no va a ser la misma, pero hay que dejar esto declarado dentro de estas revelaciones. ¿Ok? De aquí yo le doy paso al ingeniero Luis Alarcón para que pueda continuar con las demás láminas de la presentación. Sí, muchas gracias, Ángel. Bien, como lo hemos venido ya analizando con el ingeniero Álvarez, aquí yo creo que lo principal es que tengamos claro que si bien es cierto la transición de la normativa o la aplicación ya y la presentación formal de la normativa debe ser en el año 2027, ya deberíamos ir ganando tiempo y no esperar a última hora, como también lo dijo el ingeniero,
de ya iniciar con el año, ¿por qué no? 2025, 2026, porque la norma exige una comparabilidad de los estados financieros bajo 2018 del 2027 con el 2026. Entonces, aquí no solamente es trabajo del contador, sino también tenemos que parametrizar los estados financieros con el de sistemas o con el proveedor de sistemas. Tenemos que parametrizar centros de costos, tenemos que parametrizar los sistemas contables para que ya me vaya proporcionando un estado financiero alineado a las categorías de ingresos, costos y gastos requeridas por la NIF 18. ¿Sí? Porque la aplicación de la norma da para los dos tipos, ¿no? Ingresos, costos y gastos. ¿Por qué? Por la asociación que tiene los costos y gastos con los ingresos, ¿verdad? Si yo incurro en costos y gastos, es para generar ingresos. Entonces la norma me indica que tengo que hacer categorías de totales y subtotales para los ingresos, costos y gastos en lo que son las actividades de operación, inversión, financiamiento. Voy a tener que desagregar también lo que es el impuesto a la renta y las operaciones discontinuadas, ¿sí? Pero también aquí cabe mencionar que los MPM, ¿verdad? Que son por sus siglas en inglés, el Management Defined Performance Measure, lo que busca es que esa información que muchas veces la compañía extrae de los estados financieros para comunicados de prensa, presentaciones a inversores, extractos a compañías relacionadas del exterior o casas matriz, toda esa información ya se vea plasmada en ese estado financiero y que haga un match también con el estado de flujo de efectivo bajo la NIC 7. ¿Sí? Ya el estado de flujo de efectivo tenemos un parámetro de una metodología directo e indirecto donde tenemos las actividades monetarias de operación, inversión, financiamiento. Entonces, ese estado de resultados que vamos a presentar bajo la aplicación de la NIF 18 ya va a ser un clic con ese estado de flujo de efectivo en cuanto a vamos a desagregar todas esas partidas, ¿verdad? Y ya vamos a tener un match y un clic. Y va a permitir una transparencia y una mejor comprensión de los estados financieros a los lectores. Y también lo que nos va a ayudar es a una toma de decisiones gerenciales de alto nivel en función de esas utilidades o ese margen que va a tener cada tipo de categoría de ingresos con su asociación de costos y gastos. Bien, en cuanto a información adicional, bueno, eh, vamos a tener que estos MPM van a ofrecer una visión más clara y relevante del desempeño de las medidas presentadas en los estados financieros, especialmente a áreas específicas de su negocio. Como yo siempre digo, cada empresa es un mundo distinto, ¿sí? Lo que le aplica a la una no le aplica a la otra. Por eso yo tengo que ver a la interna qué transacciones de ingresos, qué transacciones de costos y gastos yo manejo en mi negocio para poder ir a aplicar esta normativa. Obviamente hay muchos aspectos de la norma de la NIF 18 que no van a aplicar a la compañía donde usted lleva la contabilidad, donde usted es el representante legal, donde usted es el dueño, porque no todas las empresas tienen las mismas categorías de operación. Entonces, a esa parte sí necesitamos a la previa hacer un diagnóstico de mi negocio, de mi giro de negocio, mis cuentas contables, mis transacciones, para establecer en qué parte yo debo implementar y aplicar la NIF 18. ¿Sí? Por lo mismo, la norma me llama a una comparabilidad y yo recomendaba que tenemos que de alguna manera ya ir haciendo esta implementación de la NIF 18, ¿no? En cuanto a lo que son los requisitos de esta NIF, ¿verdad? La revelación de estas partidas, de esta categorización de partidas, tiene que estar de la mano con las MPM. O sea, ya en el estado financiero ya van a ser reveladas las MPM y va a hacer clic con el estado de flujo de efectivo y las revelaciones.
Esa es una parte muy importante que sí les aconsejo. Cuando ya establecemos el estado financiero, vamos a armar las cuentas de detalle. Vamos a armar las revelaciones que sustentan estas categorías de ingresos, ¿verdad? Ya sea categorías de ingresos por actividades de operación, financiamiento e inversión, ¿sí? También tenemos que desagregar las partidas monetarias y las no monetarias a nivel de los ingresos y también los costos y gastos, porque ustedes saben que en un estado financiero tenemos transacciones que no son flujo, ¿verdad? Como depreciaciones, amortizaciones, provisiones, que las tenemos que ir identificando para que ese estado financiero salga lo más transparente posible. En resumen, esta normativa, la NIF 18, busca es la transparencia y comparabilidad de la información, permitiendo a los usuarios comprender un mejor desempeño de las empresas para tomar las decisiones más acertadas. De acuerdo al material que está ya en la web, está ya también en lo que es la IASB de la NIF 18, esta normativa lo que me busca es tener una idea clara de cuáles son las diferentes funciones de los estados financieros primarios y las notas. Como lo indicó el ingeniero Álvarez, vamos a tener todo el grupo de estados financieros que conocemos y esta normativa no me va a llevar a realizar ajustes o impactos en patrimonio o impactos en los estados de resultados a nivel de afectación de la utilidad o afectación de un margen, sino más bien es a una presentación, ¿sí? Lo que vamos a tener de distinto es una presentación de el estado de pérdidas y ganancias. El estado de resultado integral, ese no va a tener ninguna afectación, pero sí a nivel de las pérdidas y ganancias. Y ciertas afectaciones en cuanto al flujo de efectivo y las notas revelatorias, que eso es lo más importante y los cambios significativos de la NIF 18. Entonces, una vez más, ya vamos haciendo el diagnóstico, vamos levantando la información de qué, qué aplica a mi negocio o cuáles son las partes que debo yo aplicar, qué son las partes que debo yo de revelar en los estados financieros para poder llevar a buen recaudo esta normativa, ¿no? Porque hay muchas compañías, muchas personas de las que están conectadas, seguramente tienen también obligatoriedad de auditoría externa y el auditor lo que le va a pedir es, déjame ver tu diagnóstico, tu implementación, tu aplicación. También déjame ver tu comparabilidad porque cuando el auditor emite el estado financiero 2027, lo va a tener que hacer comparativo con 2026. Se lo va a pedir. Entonces, no podemos esperar a último momento para realizar este proceso. Va de la mano mucho con la parte tecnológica, con el sistema. Y a nivel de las notas y revelaciones, tenemos que tener toda la documentación que respalda esa categorización de ingresos, costos y gastos en operación, inversión, financiamiento. Y desagregada la parte del impuesto a la renta y operaciones discontinuadas, que eso realmente, seguramente hay muchas empresas que no va a aplicar esas revelaciones porque no las tienen. Por eso es muy importante el diagnóstico. Entonces, eso sería los temas más relevantes de esta NIF. Realmente nosotros como firma, en cuanto a impactos y consideraciones de esta normativa, la hemos comentado a lo largo de toda la charla. Sin embargo, más adelante también estamos programando con el ingeniero algunas charlas adicionales relacionadas con el diagnóstico e implementación y como firma también estamos a la disposición si tienen alguna duda en cuanto a esa implementación de la norma NIF y no tengan problemas más adelante con lo que es las auditorías externas, pues, ¿no? Entonces, eso sería, ingeniero. Gracias a los presentes por la conexión. Perfecto. Igual, con respecto del video y la presentación de este webinar, sí, a todos los que se han inscrito y tenemos los correos, pues se compartirá más adelante. Igual el video va a estar subido en YouTube.
pues acaso lo quieran revisar de nuevo, para alguna persona que no pudo conectarse, que estuvo también inscrita, pues va a tener la oportunidad de poder ver el video nuevamente. Entonces, por nuestro lado al menos, le hemos compartido, como les decía al inicio, las mejores cápsulas pertinentes para que puedan tener ya desde ahora, ¿verdad? Eh, Ir revisando, ir viendo qué es lo que puedo hacer en la compañía donde estoy, ¿verdad? Y un tema importante que quería aprovechar yo antes de cerrar esta charla es que uno de nuestros, digamos, apoyos que estamos teniendo el día de hoy en este webinar es de la SPOL, ¿verdad? La Universidad Politécnica del Litoral. Y con la SPOL hemos desarrollado un diplomado en normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Donde nosotros estamos, es un programa completo, donde lo estamos preparando a los profesionales que quieren certificarse a nivel internacional. Lo que sí puedo hacer ahí un alto es, un punto de atención ahí es que nosotros a través del diplomado no es que ustedes ya van a obtener la certificación per se, pero sí van a tener las habilidades para inmediatamente ustedes terminan el diplomado, inscribirse puede ser en el ACCA o el ICAEW. Igual esa información es pública con respecto de las certificaciones internacionales en NIF y tomar solamente el examen y darlo directamente, porque ya tendrían los conocimientos técnicos y prácticos para poder dar el examen. Justo el diplomado, como les digo, ha sido cada uno de los módulos, ¿verdad? Que igual después de este webinar vamos a enviarles un correo con esa información si a lo mejor no lo han visto en redes. Les vamos a proporcionar esa información para que igual lo revisen con el respaldo académico de la SPOL y nosotros como Álvarez y Álvarez en conjunto con Forbes Mazars hemos desarrollado este diplomado para que ustedes se puedan técnicamente mejorar sus habilidades y seguramente si están pensando en una certificación internacional, que estoy seguro que eso les va a ayudar mucho en su parte académica profesional, en sus CVs, eh, y lo puedan ejecutar directamente porque justamente el diplomado contiene información técnica y también el tema práctico a través de talleres que vamos a ir resolviendo en vivo. Muchos de ellos, otros van a tener que ser desarrollados por cada uno de los estudiantes que estén en el diplomado. A la fecha estamos ya contando con pocos cupos, la verdad, ¿ya? Estamos ya a pocas semanas de comenzar el diplomado. El diplomado inicia el jueves 17 de julio. Estamos súper cerca de la fecha de inicio del diplomado. Estamos muy entusiasmados por comenzarlo porque la verdad es que tener el respaldo de la SPOL y de Forbes Mazars, que dicho sea de paso, les cuento, Forbes Mazars es una firma internacional global que forma parte del ranking como top 8 a nivel global y estamos trabajando algunos temas con esta marca. Marca internacional, como digo, tenemos esta alianza con ellos por este diplomado. Dentro de los speakers va a estar Luis Alarcón, voy a estar yo. Dentro de las personas que están conectadas está otra de nuestras speakers y amiga de la casa, Carolina Álvarez. Y además estará representando a Forest Mazar, José Trujillo, socio líder internacional de Forest Mazar Colombia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes igual, una vez que terminemos este webinar y ya tengamos sus datos completos, les vamos a proporcionar esta información para que igual puedan revisarlo y a lo mejor tomen la decisión de también inscribirse. De mi parte, como Álvarez y Álvarez, les agradecemos el tiempo que se han tomado acá para poder capacitarse, tener un conocimiento sobre la NIF 18 y seguramente más adelante los vamos a estar invitando a nuevos webinars, nuevos eventos técnicos, el diplomado de la SPOL que ya les va a llegar la invitación formal a ustedes también y les agradezco bastante la atención. Que tengan un buen día. Gracias.